¿Alguna vez has sentido que unos ojos pequeños te observan en la oscuridad, aunque estés solo? Bienvenidos a Terror Abismal, donde el miedo es real y los susurros nunca son imaginarios. Hoy te traigo 4 historias aterradoras sobre niños que jamás deberían haber existido. Seres inocentes a simple vista, pero con secretos tan oscuros que congelarán tu sangre. Los niños del pasillo 7. Un guardia nocturno descubre que el pasillo de productos infantiles esconde a 3 niños que no pertenecen a este mundo. Los niños del columpio oxidado. Una entrega inocente se convierte en una pesadilla con niños espectrales atrapados en un orfanato maldito. Los niños del departamento 302. Un edificio guarda un secreto infantil que despierta cada madrugada con juegos y muerte. Los niños del bosque de San Elías. Un fotógrafo se interna en un bosque olvidado y despierta a 10 almas atrapadas por siempre. Dale like, suscríbete y prepárate, porque esta noche los niños quieren jugar contigo. Los niños del pasillo 7. Mi nombre es Marcos Ortega, y lo que estoy por contar no es fácil de explicar, ni mucho menos de creer. Soy guardia de seguridad en un supermercado de una cadena conocida, de esos que abren las 24 horas. Trabajo en el turno nocturno desde hace más de 10 años, y aunque en ocasiones me ha tocado vivir situaciones extrañas, nada se compara con lo que viví una madrugada del año pasado. El lugar donde trabajo queda en las afueras de la ciudad, cerca de una zona de campos abandonados y viejos almacenes industriales. Por las noches, la oscuridad afuera es total, y el silencio en los pasillos del supermercado puede volverse abrumador. Las cámaras de seguridad están repartidas por todas partes, pero hay un rincón que siempre me incomodó, el pasillo 7, el de los productos infantiles. Todo comenzó un martes. Recuerdo que eran las 2:17 de la mañana, estaba haciendo mi ronda habitual. Todo estaba en silencio, como de costumbre, cuando el monitor de la cámara del pasillo 7 parpadeó. Pensé que era un error técnico, pero al fijarme bien, vi una figura pequeña moviéndose por el pasillo. Me congelé. Era un niño. No podía ser. El supermercado estaba cerrado al público desde las 11 de la noche. No había forma de que hubiera entrado un niño. Revisé la entrada, las cámaras, y no había registro de que nadie hubiese ingresado. Tomé mi linterna y fui directamente hacia ese pasillo. Caminé con el corazón latiéndome fuerte en el pecho, con esa mezcla de miedo y tensión que solo se siente cuando algo no tiene sentido. Al llegar, no había nadie. Todo estaba en su lugar. Pero el aire estaba helado. Más de lo normal. Y había algo raro, un carrito de juguete tirado en el suelo. Lo tomé, pensando que tal vez algún niño lo dejó por accidente durante el día, aunque lo dudaba. Volví a la sala de vigilancia. Rebobiné el video. Ahí estaba. Un niño de unos 6 años, de piel pálida y con el cabello negro, descalzo, caminando lentamente entre los estantes de pañales y biberones. Su ropa era anticuada, parecía salida de los años 50. Y lo peor, sus ojos. Completamente negros. Me quedé en silencio mirando la pantalla. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Llamé a mi supervisor, pero no contestó. No quería sonar paranoico, así que decidí no reportarlo por el momento. Apagué el monitor del pasillo 7 y traté de calmarme. Las noches siguientes comenzaron a ponerse más extrañas. Cada madrugada, a la misma hora, entre las 2:15 y las 2:30, el mismo niño aparecía en el monitor. Algunas veces solo se quedaba parado mirando hacia la cámara. Otras, caminaba lentamente entre los estantes. Nunca tocaba nada. Nunca decía nada. Hasta que una noche, no estaba solo. Eran 3. Los otros 2 niños eran iguales de pálidos. Una niña con un vestido azul sucio, con trenzas enredadas, y otro niño más pequeño, con un pijama blanco manchado. No caminaban, se deslizaban. Lo juro. Como si sus pies no tocaran el suelo. Ya no dormía bien. Empecé a sentirme observado en todo momento.
incluso durante el día. Llegué a pensar que me estaba volviendo loco. Pero todo cambió una madrugada cuando decidí enfrentar lo que estaba ocurriendo. Volví al pasillo 7 con la linterna en la mano y una cámara de video que llevé por mi cuenta. Estaba decidido a grabar lo que fuera que pasara. Al llegar, el ambiente estaba más frío que nunca. La linterna comenzó a parpadear. Y entonces los vi. Los 3 niños estaban al final del pasillo, de espaldas. Silenciosos. Inmóviles. El más alto se giró primero. Me miró directamente y escuché un susurro. No venía de sus labios, sino que lo escuché dentro de mi cabeza: no deberías estar aquí. Retrocedí unos pasos, aterrado. Pero mi cuerpo no reaccionaba bien. Era como si mis piernas fueran de piedra. La linterna cayó al suelo. La cámara temblaba en mis manos. La niña comenzó a llorar. No un llanto normal. Era un gemido ahogado, como si viniera de muy lejos. Una mezcla de pena y odio. Corrí. No sé cómo lo logré, pero escapé de ese pasillo como si la vida se me fuera en ello. Cerré la puerta tras de mí y me encerré en la oficina. Llamé a la policía. Cuando llegaron, revisaron el lugar entero. No había niños. No había nada. Les mostré la grabación, pero el archivo estaba vacío. Al día siguiente pedí hablar con don Eugenio, un antiguo trabajador del lugar que se había jubilado hacía poco. Le conté lo sucedido, esperando que se riera de mí. Pero su expresión cambió al instante. Me dijo que hacía años, en el terreno donde hoy está el supermercado, había funcionado un orfanato que se incendió una noche en 1957. El fuego comenzó en la cocina y se expandió con rapidez. Muchos niños murieron atrapados en sus habitaciones. Se dice que algunos nunca fueron identificados. El pasillo 7 coincide con la ubicación del ala norte del viejo orfanato, donde estaban los dormitorios infantiles. Me fui del trabajo poco tiempo después. No podía seguir allí. Desde entonces he investigado todo lo que he podido sobre ese lugar. La historia del orfanato es real. El incendio también. Hay registros en la biblioteca municipal. Pero nadie habla de los niños. Nadie los menciona. Hasta hoy, no he vuelto a pisar ese supermercado. Pero sé que siguen ahí. Atrapados. Repitiendo sus últimas horas. Buscando que alguien los escuche. Y cada vez que paso por la zona, el aire se vuelve más frío. Como si quisieran recordarme que los vi. Que los oí. Que estuve ahí, y que eso tiene un precio. Nunca subestimen los susurros en la oscuridad. Porque a veces, los niños no quieren jugar. Quieren que te quedes con ellos. Para siempre. Los niños del columpio oxidado. Me llamo Julián Herrera, tengo 34 años y trabajo como repartidor en una empresa de encomiendas. Paso la mayoría del tiempo en carretera, recorriendo pueblos, ciudades pequeñas y zonas rurales. Esta historia ocurrió hace 3 años, pero la recuerdo como si fuera ayer. Cada detalle quedó marcado en mi mente como una cicatriz que nunca termina de sanar. Era mediados de octubre y me asignaron una ruta poco habitual en un área rural llamada San Andrés del Lago, a unas 3 horas de la ciudad. Era una zona con pocos habitantes, casas viejas, caminos de tierra y árboles secos por todos lados. Según el GPS, debía entregar un paquete en una propiedad marcada como Antiguo Hogar Infantil Santa Clara. No me pareció raro al principio. A veces, empresas privadas compraban viejos edificios para instalar oficinas, talleres o bodegas. Pero cuando llegué, algo se sintió mal. El lugar estaba en ruinas. El portón era de hierro oxidado, medio abierto. Al fondo se alzaba un edificio antiguo de 2 pisos, con paredes desgastadas y ventanas rotas. El jardín delantero estaba cubierto de maleza alta, pero entre los arbustos se veían estructuras oxidadas, columpios, un sube y baja, y lo que alguna vez fue una calecita.
Sentí un escalofrío, pero pensé que tal vez era una dirección equivocada. Iba a dar la vuelta cuando vi algo que me hizo detenerme por completo. En el columpio más alejado se balanceaba un niño. Solo. En silencio. Con la cabeza baja. Toqué la bocina, pero no reaccionó. Me bajé del vehículo con el paquete en mano y caminé lentamente. El columpio se movía solo, de manera suave, como si una brisa invisible lo impulsara. Pero no había viento. Ningún sonido, salvo el chirrido del metal oxidado. «Bola», dije con cautela. «¿Estás bien?» El niño levantó la cabeza. Tenía el rostro pálido, ojeras profundas y una mirada vacía que me dejó helado. Vestía un uniforme escolar sucio y anticuado, como sacado de otra época. Antes de que pudiera decir otra palabra, escuché voces. Risas de niños. Provenían de dentro del edificio. Giré la cabeza por un segundo. Al volver a mirar al columpio, ya no estaba. Corrí de regreso a la camioneta, pero la puerta no abría. Las luces parpadearon solas y la radio se encendió con un zumbido estático. De pronto, entre ese ruido blanco, se escuchó una voz suave, infantil, que repetía una frase. ¿Quieres jugar con nosotros? Sentí como el corazón se me iba a salir del pecho. Dejé caer el paquete al suelo y comencé a retroceder. De la entrada del edificio, vi salir a 3 figuras pequeñas. Eran niños. Caminaban lentamente hacia mí. Uno sostenía una cuerda, otro un peluche sin cabeza y el tercero arrastraba una manta sucia. Sus rostros eran inexpresivos. Sus ojos, oscuros. Sus pies, descalzos. Me di la vuelta, desesperado, y golpeé la puerta de la camioneta con fuerza. De repente, todo se apagó. Radio, luces, silencio absoluto. Y entonces los escuché justo detrás de mí. Ahora te toca a ti. Me di vuelta, pero no había nadie. Solo el paquete, abierto. Dentro, había una muñeca antigua con un vestido azul celeste, con la cara desgastada y una sonrisa torcida. Tenía un lazo en el cuello, como si alguien la hubiera colgado. Con las manos temblando, recogí el paquete y me fui corriendo sin mirar atrás. Logré arrancar la camioneta y conduje hasta el pueblo más cercano. Fui directo a la comisaría. Les conté todo, aunque sabía que sonaría como un loco. El oficial que me atendió, un hombre mayor, escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró hondo y me dijo: «Usted no es el primero. Ese lugar fue un orfanato hasta 1972. Lo cerraron después de que aparecieran varios niños muertos. El director se ahorcó en el patio de juegos. Se decía que practicaba rituales con los internos. La gente del pueblo no quiere ni pasar por ahí». Me mostró un archivo viejo. Fotografías en blanco y negro. Ahí estaban. Los niños del columpio. Del peluche. De la manta. Los mismos que vi. No regresé jamás a esa zona. Renuncié al trabajo poco después y me mudé a otra ciudad. A veces, en mis sueños, vuelvo a escuchar ese chirrido. Y esas voces. Me despierto empapado en sudor, con la sensación de que alguien me observa desde la oscuridad. Aún conservo la muñeca. Nadie sabe cómo volvió a mí. Aparece en diferentes partes de la casa, aunque la he quemado, tirado y enterrado más de una vez. Hay noches en las que me despierto y la oigo reír. Nunca acepten una entrega para el antiguo hogar infantil Santa Clara. Porque los niños de ahí aún esperan a alguien con quien jugar. Los niños del departamento 302. Mi nombre es Camila Solano, tengo 29 años y soy enfermera. Hace un tiempo, vivía sola en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. No tenía lujos, pero era tranquilo, con vecinos amables y un ambiente normal, o al menos, eso creía al principio. Lo que me ocurrió en ese lugar me cambió para siempre.
A veces, me cuesta contarlo porque temo que me tomen por loca. Pero necesito sacarlo. Necesito advertirles. Todo comenzó una tarde de domingo. Había terminado mi turno en el hospital y subía por el ascensor hacia mi departamento, el 304, en el tercer piso. Justo cuando se abrían las puertas, vi a dos niños parados frente al 302, el departamento contiguo. Un niño y una niña. Tendrían unos 7 u 8 años. Estaban de espaldas, como si esperaran que les abrieran la puerta. Pero lo raro era que ese departamento llevaba años desocupado. Lo sabía porque la señora Rosa, la vecina del 306, me lo había contado varias veces. Me acerqué un poco y les pregunté si estaban perdidos. No se giraron. No hablaron. Solo se quedaron allí, completamente inmóviles. Iba a insistir cuando la puerta del 302 se abrió lentamente, sola. Una oscuridad espesa y extraña se asomaba desde adentro. Los niños entraron sin decir palabra y la puerta se cerró tras ellos. Me quedé congelada. Fui directo a tocar, pero nadie respondió. Intenté abrir, pero estaba cerrada. Pensé que quizás eran hijos de algún nuevo inquilino, pero el silencio del otro lado era inquietante. Decidí no insistir. Tal vez solo era una coincidencia. Esa noche, cerca de las 2:33 de la mañana, me despertó el sonido de risas infantiles. Venían del otro lado de la pared. Primero eran suaves, como murmuradas. Luego se volvieron más fuertes, como si hubiera varios niños jugando justo al lado. Corrí a mirar por la mirilla del pasillo, pero el 302 estaba oscuro. Sin luz. Ni un solo sonido. Cuando apoyé la oreja en la pared, escuché un susurro justo del otro lado. Camila, ¿quieres jugar con nosotros? Retrocedí, helada. Mis piernas temblaban. Cerré la puerta con seguro y me acosté tapándome hasta la cabeza como una niña asustada. Esa fue solo la primera noche. Los días siguientes, todo se volvió más extraño. Dejaba cosas en un lugar y aparecían en otro. Mis zapatos se movían. El refrigerador se abría solo. Una vez encontré garabatos hechos con crayones rojos en el espejo del baño. Dibujos de niños tomados de la mano, y uno solo, al que le faltaba la cabeza. Llamé al portero del edificio y le pregunté si alguien se había mudado al 302. Me miró con extrañeza y me dijo que no, que ese departamento estaba vacío desde hacía más de 20 años. Le conté lo que vi y se puso pálido. Solo me dijo, usted no es la primera. Pero le aconsejo que no se meta. Esa misma noche, tomé valor y decidí grabar el pasillo. Coloqué mi celular fuera de mi puerta, apuntando al 302. Lo dejé grabando durante toda la madrugada. A las 3:12 de la mañana, escuché golpes fuertes en la pared contigua. Como si alguien corriera dentro del departamento. Luego, risas. Y por último, un grito desgarrador. Temblando, revisé la grabación. Y ahí estaban. Los dos niños. Parados frente a la puerta del 302. De espaldas. Igual que la primera vez. Pero lo peor vino después. A las 3:13, la cámara se sacudió sola. En el video, una figura pálida, de ojos completamente negros, se arrastraba por el techo del pasillo, como un insecto. No tenía rostro. Solo una boca abierta que susurraba. No los dejes solos. Grité. Llamé a una amiga y me fui a dormir a su casa. Al día siguiente, decidí averiguar la historia del edificio. Busqué archivos antiguos en la hemeroteca. Lo que descubrí me dejó sin aliento. En 1997, una mujer llamada Elena vivía en el 302 con sus 2 hijos pequeños. Era madre soltera y tenía problemas mentales, según los informes. Una noche, los vecinos escucharon gritos y golpes. Cuando la policía entró, encontraron a los niños muertos.
La madre los había encerrado en el closet y los dejó morir de hambre y miedo. Luego, se suicidó colgándose del techo con una sábana manchada con crayones. Desde entonces, nadie había vivido ahí más de unas semanas. Algunos decían que escuchaban a los niños llorar. Otros veían sombras. Una anciana aseguraba que los niños aparecían cuando alguien estaba solo por mucho tiempo, para llevárselo con ellos. Regresé por mis cosas un par de días después. Fue de día, con mi amiga acompañándome. Mientras recogía mis pertenencias, escuchamos un golpe en la puerta del 302. Mi amiga se asomó por el ojo mágico y palideció. Camila, hay niños ahí, pero no tienen cara. No pregunté más. Salimos corriendo. Hoy vivo en otra ciudad, en un lugar nuevo, lleno de luz. Pero a veces, cuando me despierto a las 3:12 de la mañana, escucho risas. Y crayones rodando por el suelo. El mal no siempre se esconde en lugares abandonados. A veces vive al lado. Esperando. En silencio. Y si escuchas a un niño preguntarte si quieres jugar, por favor, di que no. Los niños del bosque de San Elías. Me llamo Daniel Ledesma. Tengo 36 años y trabajo como fotógrafo de naturaleza. He viajado por muchas regiones documentando paisajes, animales, tormentas, pero jamás imaginé que algo tan terrible me esperaría en un bosque. Esta historia ocurrió hace 2 años, en un lugar llamado San Elías, un bosque al sur del país, poco conocido y casi sin visitantes. No fui por casualidad. Me enviaron de una revista para hacer un reportaje sobre zonas rurales abandonadas. Según me dijeron, San Elías estaba marcado por historias oscuras, desapariciones, campamentos que nunca regresaron, sonidos extraños en la noche. Yo no creía en nada de eso. Pensé que eran exageraciones de la gente del pueblo. Llegué al bosque una mañana nublada de abril. Llevaba mi cámara, una tienda de campaña, comida y una linterna. El aire era espeso, húmedo. El bosque tenía árboles altos, ramas torcidas y una niebla baja que parecía no irse nunca. No había señal de celular. Me instalé cerca de un arroyo, donde el terreno era más plano. Durante el primer día todo fue normal. Tomé fotos, caminé por los senderos viejos, exploré algunas construcciones de madera en ruinas, probablemente restos de casas antiguas o cabañas. Pero al anochecer, la atmósfera cambió. Todo se volvió más opresivo. El viento parecía traer susurros. No era mi imaginación. Había algo ahí. Me acosté temprano, pero no logré dormir. Escuchaba pasos afuera. Como si alguien pequeño caminara alrededor de mi tienda. Primero pensé que eran animales. Luego, escuché una risa. Suave. Infantil. Abrí la cremallera de la tienda lentamente y apunté con la linterna. No vi a nadie. Pero había huellas. Pequeñas, descalzas. En la tierra húmeda. A la mañana siguiente, al revisar mi cámara, encontré 3 fotografías que no había tomado. En ellas, se veían figuras borrosas entre los árboles. Niños. Con ropa vieja, sucia, y ojos oscuros como la noche. No estaban ahí el día anterior. Nunca los vi directamente. Pero las imágenes eran claras. Pensé en irme, pero algo me impulsó a quedarme. Quería entender. Saber qué pasaba en ese bosque. Busqué información entre los pobladores del pueblo más cercano. Un anciano me habló a regañadientes. San Elías fue una vez una comunidad agrícola, me dijo. Hace más de 80 años, hubo una escuela rural dentro del bosque. En 1943, todos los niños desaparecieron. 10 en total. Nadie supo cómo. La maestra fue encontrada muerta días después, colgada en un árbol. Desde entonces, nadie se atreve a entrar de noche. Dicen que los niños aún caminan entre los árboles.
Volví al bosque esa misma tarde con la idea de buscar la vieja escuela. La encontré casi de noche. Era una estructura de madera podrida, medio derrumbada. En la pizarra aún colgaba un trozo de tiza. Había pupitres pequeños, libros rotos y muñecos cubiertos de telarañas. Pero lo más extraño fue lo que encontré en una esquina, una pequeña caja de madera cerrada con una cuerda. La abrí con cuidado. Dentro había dibujos infantiles, hechos con crayones. Eran figuras humanas, niños siendo perseguidos por una sombra con garras. En otro dibujo, todos estaban dentro de una especie de círculo, mientras una figura femenina, la maestra, supuse, los observaba con ojos negros. Esa noche, el bosque se volvió un infierno. Me perdí al regresar. La niebla se hizo más espesa, como una pared. Caminé en círculos durante horas. Entonces, los vi. 10 niños, parados entre los árboles. No caminaban. Solo me miraban. Tenían la piel gris, los ojos completamente oscuros y las bocas cosidas con hilo negro. Uno de ellos sostenía un cuaderno. Me lo lanzó a los pies. Lo recogí, con las manos temblando. Las hojas estaban llenas de frases repetidas. No debimos seguirla. Ella prometió que jugaríamos para siempre. Los niños comenzaron a avanzar lentamente hacia mí. No hablaban. No hacían ruido. Solo se deslizaban por el suelo como sombras. Corrí. Corrí hasta que me sangraron los pies. Caí, me levanté, grité por ayuda. Nadie me escuchó. No sé cómo logré salir. Amanecí tirado a la entrada del bosque, cubierto de barro y con las uñas llenas de tierra. Tenía el cuaderno en la mochila. Y en la pantalla de la cámara había más fotos. Los niños, mirándome. A centímetros. Dormido en mi tienda. Hoy vivo lejos, en otro país. Pero cada tanto, el cuaderno aparece en mi casa. Aunque lo queme. Aunque lo entierre. Siempre vuelve. Y a veces, cuando miro por la ventana al bosque cercano, los veo. Parados. En silencio. Esperando que vuelva a jugar. Porque la maestra de San Elías nunca dejó que se fueran. Y los niños solo quieren compañía para siempre.